Hola, voy a hacer una pequeña retroalimentación de la pregunta abierta del parcial de fisiología del día de hoy. En la primera sesión hablamos acerca del pensamiento fisiológico y cómo es importante reflexionar, analizar e integrar información en fisiología. Esto era lo que evaluaba esta pregunta. ¿Cómo? A través del tema de homeostasis. En un caso clínico, en este caso clínico es una persona que fue encontrada inconsciente, aparentemente tiene un golpe de calor, se presenta información donde inicialmente por el aumento de la temperatura la persona lo compensó sudando, pero luego por deshidratación seguramente hay isquemia intestinal, una respuesta inflamatoria, aparece fiebre, lo que agrava el problema inicial. Por lo tanto, era importante escoger cuál de las cuatro opciones era correcta o cuáles respuestas eran correctas. En este caso, la opción A y la opción B hablan de homeostasis indirecta y el bloqueo del centro de control. Ninguno de esos términos aparecían en los textos recomendados, incluyendo el artículo de Model. Esos términos no existen. Los únicos términos que existían dentro del cuadro que revisamos en el taller eran retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Entonces, lo que esperábamos era que el estudiante pudiera decir que al inicio ocurrió retroalimentación negativa, cuando por el aumento de la temperatura la persona sudó, y explicar el proceso. Y que al final del caso existía retroalimentación positiva, cuando por la respuesta inflamatoria aparecía fiebre, lo cual agravaba el problema inicial y continuaba el daño de los tejidos. Eso era lo que buscaba la respuesta. Los puntos de la pregunta se repartían en esas dos opciones. La mitad de los puntos sí decía retroalimentación negativa y daba la explicación del proceso biológico. Correcto, no era suficiente decir retroalimentación negativa porque la variable va en sentido contrario. No, tenía que decir el cómo la variable va en sentido contrario, en este caso por la sudoración. Y luego la siguiente mitad de los puntos era por decir retroalimentación positiva y explicar por qué ese proceso era retroalimentación positiva. Si esos dos elementos estaban completos y correctos, el puntaje era correcto. Si por alguna razón el estudiante colocaba alguna respuesta incorrecta, ya entonces la pregunta no se analiza sobre 2 puntos, sino sobre 3. Y los puntos se reparten así. 1/3 se pierden automáticamente por la respuesta incorrecta. Y los 2/3 restantes dependen de que exista o no la respuesta correcta y completa en las otras dos opciones. Esperamos que entiendan que esto es importante cuando ustedes trabajan como médicos, porque ustedes van a tomar información del paciente, la van a integrar y la van a comunicar por escrito en un documento legal que es una historia clínica. Y de acuerdo a eso toman un plan de acción. Entonces es importante, de nuevo, reflexionar, analizar, integrar información y comunicarla de manera clara, ordenada, precisa y concisa en un documento. Hoy fue un examen, más adelante será una historia clínica. Con esto pues les recomendamos que continúen estudiando mucho, les deseo muchos éxitos en su curso. Hasta luego.